Hola, muy buenos días. Nuevamente vamos a comenzar con la sesión de trabajo. En la última actividad expliqué el efecto que tienen los antibióticos sobre las bacterias. Se mencionó a Helicobacter pylori que afecta el sistema gástrico. Ahora es importante que podamos conocer el tema de los hongos que pueden afectar la cavidad odontogénica, el estómago, los intestinos. Vaya, también afecta a otros sitios como la piel, las cavidades masculinas, las cavidades femeninas. Afecta también lo que es órganos y sistemas, pero nos vamos a concentrar en que los hongos tienen un tratamiento antimicótico para cuando generan un problema a la salud y nos vamos a enfocar al sistema digestivo, dado que son estudiantes de nutrición y futuros nutriólogos. Por otro lado, vamos a explicar la farmacodinamia y pequeñas generalidades de la farmacocinética. Por lo tanto, debemos de comenzar. La microbiota intestinal podemos citar, de acuerdo a la literatura, que existen más de 100 billones de microorganismos que van a existir en nuestro cuerpo. De hecho, existe una relación, un porcentaje de por cada 10 células que hay en un ser humano, una corresponde a un ser humano y 9 a microorganismos. Es decir, que por cada 10 millones de células humanas existen 90 millones de microorganismos. Podemos citar microorganismos bacterianos como el Streptococcus, la Escherichia coli o las enterobacterias, pero las especies que más van a predominar en la cavidad de la microbiota intestinal es Clostridium, Eubacterium, Bacteroides, Bifidobacterium y Faecalibacterium. Entonces, otros microorganismos que va acorde al tema de hoy es los hongos. Por lo tanto, puede existir la presencia de especies transitorias como las levaduras o bacterias lácticas. Las levaduras son hongos. Los hongos se pueden clasificar como hongos filamentosos y hongos levaduriformes. ¿Por qué es importante que tú conozcas esto? Porque, por ejemplo, los alimentos como la avena, el trigo, el centeno, el arroz, el frijol, las piezas de pan, la tortilla, las frutas, pueden ser invadidas por los hongos filamentosos y van a infectar ese alimento. Y de acuerdo al género y a la especie, puede producirse infecciones por micotoxicosis, las cuales pueden ser desde severas hasta causar la muerte. Entonces, realmente sí es importante que tú conozcas que los hongos pueden producir micotoxicosis al contaminar los alimentos. Obviamente, ¿esto qué implica? Que el ser humano, tu pacientito, haya consumido un alimento contaminado o que lo haya consumido y a pesar que está apreciándose que se observa el crecimiento de los hongos, haya hecho caso omiso. ¿Por qué menciono esto? Porque en el caso de los hongos sí se pueden observar a simple vista, dado que son organismos macromoleculares, sí se pueden ver las estructuras filamentosas. Entonces, ¿qué otro tipo de hongos podemos mencionar? Cándida, Cándida fecalis, Cándida albicans, se encuentra en nuestro tubo digestivo. Entonces, aunque las especies más predominantes es Clostridium, Eubacterium, Bifidobacterium y Bacteroidetes, también podemos tener presencia de microorganismos micóticos. Es importante que nosotros entendamos un problema de salud causado por un hongo para que nosotros podamos tener el pretexto perfecto para poder explicar la farmacodinamia de los antimicóticos o antifúngicos, que son equivalentes o sinónimos. Entonces, mencionamos a la diarrea crónica como un síntoma muy común en las infecciones del tracto digestivo, sobre todo en aquellas personas que están con un cuadro de inmunodeficiencia. El día de mañana, cuando estés en una consulta nutricional, vas a tener la asistencia de personas con VIH-Sida, personas que tengan algún trastorno alimenticio y debes de considerar que también los hongos pueden afectar y generar una infección y
Se estima y también hay evidencia de que la presencia de hongos como Candida albicans, está ligada y está asociada también a la obesidad. ¿Cuáles pueden ser los factores etiológicos o los causantes o los responsables de estas diarreas crónicas? ¿Cuáles pueden ser los factores etiológicos? La presencia de virus, como el citomegalovirus, el herpes simple, organismos como el adenovirus, el norovirus, que antiguamente se llamaba Norwalk, también la presencia de rotavirus y otros. El rotavirus es el de los virus que debes de tener muy presente como nutriólogo, dado que es un virus muy recurrente que afecta principalmente a niños y pacientes geriátricos, vulgarmente ancianos. Por otro lado, también bacterias como Mycobacterium avium, Mycobacterium complex, Mycobacterium tuberculosis, Clostridium difficile, la enterobacteria Salmonella, la Shigella, Campylobacter jejuni, que estos pueden generar un síndrome de sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Es decir, la microbiota buena está siendo rebasada por la microbiota patógena. Por otro lado, podemos hablar de los protozoarios. Los protozoarios son parásitos que van a generar un impacto totalmente muy negativo desde el punto de vista nutricional. Podemos citar al Microsporidium, que esta afecta a los enterocitos. Esta afecta a los enterocitos generando un desequilibrio electrolítico, generando un daño celular, desencadenando un desorden en el lumen intestinal. También podemos citar al Cristosporidium de las especies Hominis y de la especie Parvum. Estos son los más importantes, pero sin embargo también pueden afectar al ser humano como a los animales. Tenemos parásitos como Giardia intestinalis, que como su nombre y especie lo indica, afecta a los intestinos. La entamoeba histolítica, que esta genera una destrucción del enterocito, generando sangrado, evacuaciones y deposiciones sanguinolentas. El blastocitis hominis y la ciclospora. Entonces, estos son parásitos que van a afectar al sistema digestivo, principalmente a los intestinos. Ahora bien, al tema que nos concierne, los hongos. ¿Cuál podemos mencionar de estas diarreas crónicas? Candida albicans, Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis, los cuales son factores etiológicos que van a ser más comunes, pero que van a depender de la inmunodeficiencia de la persona, de la cantidad de leucocitos que tenga en su cuerpo para poder mantener controlado y suprimir a estos agentes patógenos mediante la microbiota, mediante la presencia de polimorfonucleares. Es importante resaltar que en pacientes infectados por el VIH habitualmente podemos observar la presencia de micobacterias, como por ejemplo Mycobacterium avium, Microsporidium, Cryptosporidium y al Mycobacterium complex. Por lo tanto, nos podemos preguntar como estudiantes de nutrición por qué es peligrosa la candidiasis estomacal y qué dieta debemos de seguir, dado que este hongo, aunque se encuentra de forma muy presente en nuestro cuerpo, de forma natural que convive con nosotros, en ocasiones puede generar un desequilibrio y un proceso infeccioso, dado que no existe ningún ser humano que no tenga la presencia de cándida, particularmente Candida fecalis, Candida albicans. Existen otras especies como Candida tropicalis. Para aquellos que no sepan de la existencia de esta enfermedad, la candidiasis estomacal es una infección micótica que va a afectar la salud, la integridad del intestino delgado. Por lo tanto, en tu asignatura de farmacología es importante que conozcas esta alteración. Esta candidiasis estomacal surge por la presencia y
una proliferación, un aumento, una presencia masiva descontrolada de este hongo, particularmente Candida albicans. Aunque también habita en nuestro cuerpo, es importante recalcar que este crecimiento masivo es porque se lleva a cabo el desequilibrio entre la microbiota y la presencia patógena. Se rompe el equilibrio químico, el equilibrio físico y el equilibrio biológico. Por lo tanto, el sistema inmunológico se activa y empieza a atacar o a generar una respuesta celular contra este hongo. Por lo tanto, se desarrolla el proceso infeccioso, el cuadro clínico, los signos y síntomas, y nosotros tendremos que salir adelante. Y si nuestro cuerpo no responde de forma positiva, requerimos, terapias antifúngicas, terapias antimicóticas. En condiciones normales, esta levadura, o sea, la cándida, cumple con una serie de funciones muy importantes dentro del organismo de una persona. Por lo tanto, no podemos hablar que cándida solamente sea una sustancia o un organismo malo, sino también tiene funciones muy concretas. Esta es la importancia de por qué está en nuestro cuerpo. Cándida puede combatir metales pesados que pueden poner en riesgo nuestra salud. Obviamente, si la intoxicación por metales pesados es muy alta, pues Cándida no se daría abasto, pero en condiciones bajas o concentraciones mínimas, estos metales pesados pueden ser eliminados por Cándida. Es decir, también puede tener efectos de catabolizar los restos de carbohidratos cuando uno no los digiere correctamente por masticar correctamente, es decir, por no dar 40 masticadas respectivamente. Asimismo, mantener un estado óptimo en el pH de la sangre. Recuérdese que el pH de la sangre es ligeramente alcalino y generar un equilibrio intestinal, entre otros factores o funciones que puede realizar este hongo. El problema cuando llega es cuando el sistema inmunológico se deprime, cuando estamos en la depresión, cuando estamos en una carencia de leucocitos o cuando nuestros CD4 están bajos. Vaya, porque tengamos una mala alimentación o porque estemos en tratamientos de quimioterapia que van a afectar al sistema inmunológico y caemos en una depresión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se reduce el poder de las defensas y la microbiota queda perturbada. Por lo tanto, los hongos aprovechan esta oportunidad, por eso también se le conocen como oportunistas. Entonces nos preguntamos, ¿qué factores actúan entonces como desencadenantes? Las posibles causas de la candidiasis estomacal pueden ser muchos elementos que pueden influir, pero sobre todo es la depresión del sistema inmunológico y la pérdida de sus defensas. Mucho tiene que ver nuestra rutina diaria con el uso también de los antibióticos, que van a destruir a la microbiota bacteriana, pero no a las cándidas. Debes de tener en cuenta que no los antibióticos van a tener una respuesta positiva contra los hongos como la cándida. Beber con demasiada frecuencia el agua del grifo que no está esterilizada, que puede tener presencia de levaduras y que te vas a infectar. Dado que el cloro y el flúor puede dañar también la microbiota intestinal, ahí genera un desequilibrio en el pH. También va a estimular a que el sistema inmunitario se vea comprometido con esas sustancias como el cloro y el flúor. También el consumo excesivo de carbohidratos, si bien es cierto, favorece la obesidad, que seas propenso a ser diabético, también el consumo de carbohidratos, sobre todo aquellos que son azúcares o refinados, van a darle la materia prima para que esta cándida pueda seguir proliferando y aumentando su crecimiento de forma masiva, dado que los azúcares es es el principal alimento de las levaduras y es el responsable de que se lleve a cabo su reproducción dentro del organismo. También el estrés, el estar estresado por la semana de exámenes, por quererte titular, por no tener una vacante de trabajo, ese estrés genera un desequilibrio que genera una candidiasis estomacal. También en el caso de las embarazadas puede ser otro factor. Y otros factores implicados son el déficit de nutrientes, pues se rompe el equilibrio con nosotros mismos. También debemos de mantener el sistema inmunitario sano y a salvo.
Y la disminución de secreciones digestivas también puede favorecer esta candidiasis, por lo tanto genera una inestabilidad en la microbiota. ¿Qué síntomas entonces pueden acompañar a esta dolencia, a esta candidiasis estomacal? Pues vaya, desde cuadros diarreicos, desde dispepsia, desde dolor en el vientre, desde mareos, desde un estado de inconformidad. Ahora bien, estas problemáticas tienen tratamiento, sí, claro que sí. Por lo tanto, debemos de clasificar los fármacos como fármacos antimicóticos y por grupos químicos o grupos farmacológicos, donde tenemos, por ejemplo, a los antibióticos, que es el grupo uno y que estos pueden ser polienos y no poliénicos. Dentro de los ejemplos, anfotericina B, la nistatina, la gliciofulvina. El otro grupo, el grupo 2, son los azoles, que pueden estar constituidos por imidazoles, triazoles y los de uso tópico exclusivo, como por ejemplo ketoconazol, miconazol, itraconazol, fluconazol, voriconazol, posaconazol, bifonazol, clotrimazol, econazol, sertaconazol y tioconazol. El otro grupo es las alilaminas, donde podemos citar a la terbinafina. El grupo 4 está las equinocandinas, ¿sí? Y podemos mencionar de ejemplos a la caspofungina o la anidulafungina. El otro grupo, grupo 5, son las pirimidinas fluoradas, que podemos dar de ejemplo a la flucitosina, entre otros medicamentos que van a ser de uso tópico o de uso sistémico. Y ahí ustedes pueden ver los respectivos medicamentos y asimismo otros medicamentos que están en investigación y que están en stand-by por la FDA para ser autorizadas. Recuérdese que la FDA es el máximo organismo regulador de alimentos y fármacos a nivel mundial. Debemos de clasificar a los antifúngicos por su estructura y, como bien decía en la diapositiva anterior, esos pueden ser en polienos, en imidazoles, triazoles, ionóforos, gisiofulvina, alilaminas y cada uno de los diferentes ejemplos de antimicóticos o antifúngicos, que es lo mismo. Los fármacos que actualmente están disponibles como terapia antimicótica se aplican vía local y vía sistémica. Por vía local pueden ser tópicos u orales. Los tópicos, como por ejemplo los azólicos, la nistatina, y los orales también están los azólicos y también figura la nistatina. Eso es bueno porque puede ser en presentación tópica y oral. Por otro lado, los sistémicos pueden ser orales o parenterales. Los parenterales como por ejemplo la anfotericina B y los azólicos. Y dentro de los orales la glisofulvina, azoles y la terbinafina. Esto es la vía de cómo se pueden administrar o las categorías disponibles que existen por aplicación de terapias antifúngicas. Entonces, hablar de hongos significa que los hongos son más grandes que las bacterias, que los hongos van a tener una característica más ovalada, mucho más grande, que se pueden duplicar, se pueden reproducir por otros mecanismos diferentes al de las bacterias, que esta presencia de hongos van a generar un desequilibrio en nuestro cuerpo y las debemos de tener muy en cuenta a la hora de hacer nuestros planes alimenticios o nuestras dietoterapias. Para entender cómo funcionan los antimicóticos, primero debemos de conocer que la célula micótica o la presencia de un hongo que genere esta diarrea o este problema gástrico por la candidiasis, debemos de entender que es una célula que, como las demás células, tienen una membrana y pared celular de tipo micótica, la cual va a estar formada e integrada por proteínas, de sustancias como glucanos beta y una sustancia muy marcada que es la quitina. Tiene asimismo una bicapa de membrana totalmente constituida de células, una parte polar, una parte apolar y
En estos sitios es precisamente donde van a actuar los antifúngicos o los antimicóticos. Aquí en la ilustración ustedes pueden ver los diferentes medicamentos que aparecen en la pantalla y los sitios a donde actúan, es decir, la farmacodinamia. ¿Cuáles son los sitios de acción? Pues la producción del escualeno, que no se ha convertido a epóxido de escualeno mediante la acción de la terbinafina, o los azoles, que hacen que si el epóxido del escualeno ya se convirtió en glanosterol, no se convierta en ergosterol por presencia de los azoles, o la anfotericina B, junto con la nistatina, que afectan a los microtúbulos. Por otro lado, las equinocandinas, que evitan la síntesis de los glucanos beta. Entonces, esos son ejemplos de cómo actúan los antimicóticos. También la flucitosina, que esta actúa directamente en bloquear la síntesis de material nucleico de DNA y de RNA micótico. Continuamos. Entonces, ¿cómo afectan los antifúngicos a los hongos? Afectan directamente la membrana del hongo, es decir, afectan a las hifas, a los micelios, a las estructuras fúngicas, ya sean levaduriformes o filamentosos. Aquí ejemplos de ellos: anfotericina B, nistatina, terbinafina y azoles. Si ponemos un ejemplo de la anfotericina B, como ya bien había mencionado, la anfotericina B va a participar en el bloqueo como mecanismo de acción de la síntesis de la membrana de la célula del hongo. Por lo tanto, ¿qué se va a ver comprometido? La producción de ergosterol. Va a existir una inhibición de esta sustancia que es básica en la estructura del hongo. Entonces, esta es la terapia de la anfotericina B contra una infección micótica. Asimismo, podemos mencionar otros grupos de antifúngicos y sus respectivos mecanismos de cómo van a actuar en el hongo. Estas son las generalidades de cómo actúan, es decir, las farmacodinamias. Por ejemplo, los azoles van a bloquear, como les decía anteriormente, la formación del ergosterol dentro de la membrana del hongo, mediante la inhibición de la sustancia llamada 14-alfa desmetilasa, que es dependiente del citocromo P450. También los polienos, que estos van a actuar en las membranas del hongo y las van a destruir. Las alilaminas van a bloquear la formación del ergosterol por inhibición del escualeno. La grisofulvina va a bloquear los microtúbulos que están en el interior de la célula. Y la flucitosina, la flucitosina va a ingresar activamente y va a destruir y bloquear la síntesis del material nucleico del DNA y del RNA. Dentro de las generalidades básicas que podemos mencionar de la farmacocinética, diferente a la farmacodinamia, rige un proceso llamado modelo Lagme, donde la anfotericina, si es en tabletas, se tendrá que disgregar y liberar de sus componentes, de sus aditivos, y una vez que se libera, tendrá que absorberse. La anfotericina B, no se absorbe por vía oral, por lo tanto, las tabletas no aplicaría. ¿Cuál es la recomendación? Que sea de uso tópico o por vía intramuscular o endovenosa. ¿Por qué? Esta puede generar una acumulación en hígado, riñón, pulmón, corazón, músculo y en las glándulas adrenales. Los antimicóticos o antifúngicos suelen ser tóxicos, igual que los antibióticos, pero estos suelen ser un poquito más tóxicos. Mantiene una semivida media de 15 días aproximadamente y después pierde su efecto terapéutico. La anfotericina B, asimismo, se va a unir a las lipoproteínas que están en la sangre y la principal es la albúmina. Es decir, la albúmina se va a unir con la anfotericina B
y la va a poder dispersar por todo el organismo, por todo el torrente sanguíneo, para poderla llegar o poderla llevar a su sitio de acción y genera el efecto terapéutico. Por otro lado, una vez que ha sido distribuida, necesita ser biotransformada para poderse eliminar. Asimismo, se va a eliminar aproximadamente de un 2 a un 5%. Por lo tanto, buena cantidad del fármaco queda dentro de nuestro cuerpo y es por ello que es necesario e indispensable no consumir tantos tratamientos antifúngicos a menos que el médico así lo prescriba. Y recuérdese que la vida media es de 15 días. Entonces, estas sustancias que quedan atrapadas en nuestro cuerpo o que con el paso del tiempo se eliminan, genera un efecto tóxico o un efecto citotóxico en nuestro cuerpo. Entonces, podemos también mezclar la anfotericina B, los triazoles, como terapia antiparasitaria. Entonces, si bien es cierto que la anfotericina es un antifúngico, también se utiliza como terapia contra hongos. También va a actuar contra parásitos, como bien lo presenta la ilustración, donde el parásito que está presente es la leishmania. Entonces, esta leishmania va a requerir una terapia de triazoles, de miltefosina y de anfotericina B. Esto lo estoy plasmando como referencia para que ustedes ubiquen cómo los medicamentos pueden tener múltiples funciones. Otros van a afectar el ARN del hongo, como ya bien mencionamos, como la fluocitosina, y estos van a repercutir directamente en el material nucleico. Por lo tanto, si se afecta el material nucleico, toda la célula micótica queda incapacitada, ya no se puede llevar a cabo la producción de la síntesis de proteínas, ni la pared celular, ni la membrana celular, ni las funciones básicas de una célula micótica, dado que va a estar comprometida el material nucleico, que es el punto de partida para la creación de todas las células del organismo. Obviamente células y organelos. Otros van a afectar a los microtúbulos. ¿Por qué menciono la palabra microtúbulos? Porque los hongos, si bien es cierto aquí en esta ilustración que ustedes pueden apreciar, aquí se ve la presencia de hifas, de núcleos de presencia aceptadas. Podemos observar aparato de Golgi, pared celular, membrana plasmática, cuerpos lipídicos, que sería grasa, vacuolas y núcleos. Pues estas estructuras están formadas de unos microtúbulos. Entonces, los antimicóticos actúan directamente en los microtúbulos, evitando que se sinteticen. Ejemplo de ellos, la gliciofulvina. Por mi parte sería todo. Les agradezco la atención. Esta es la explicación básica y fundamental de cómo actúan los antimicóticos como terapia contra una levadura o contra un organismo que está afectando y que sea de naturaleza micótica. Para el caso de las micotoxicosis, difieren los tratamientos dado que únicamente va enfocado al tratamiento paliativo, es decir, únicamente mermar, disminuir o controlar los signos y síntomas causados por esa intoxicación por hongos, es decir, esa micotoxicosis. Así que recuerden que sin conocimiento no hay ciencia y nos vemos en la próxima. Dios los bendiga.